simultáneamente alrededor de varios países se realiza el festival ciertos días en específico. Usualmente se hace en mayo. Lamentablemente por la situación respecto al coronavirus, tuvimos que cancelarlo, posponerlo. Nosotros no hemos dicho en qué fecha lo vamos a celebrar. Sin embargo, queremos que todos sepan que estamos trabajando en eso. Queremos que sea seguro para todos y para todos cuando se vaya a realizar el evento. Quería contarles un poco la dinámica. Realmente el evento engloba muchísimas cosas, pero rápidamente Pint of Science lo que busca es sacar a los científicos y las científicas de los laboratorios, de los centros de investigación y llevarlos a bares. Puede ser el bar que está a 100 metros de su casa. ¿Y por qué a bares? Porque siempre hemos tenido muchísimas barreras entre la academia y la población en general, el público en general. Y queremos derribar esos mitos, esos formalismos, haciendo que sea más fresco, menos formal. Si bien el bar no es un lugar ideal para hablar de ciencia, si bien la luz no es la propicia, tal vez hay bulla, la gente está tomando, está distraída, más bien este tipo de cosas, en vez de dificultar la comunicación, más bien la mejora. Como voluntarios y como voluntarias estamos muy agradecidos. El evento ha sido un éxito en Costa Rica. Desde el 2018 lo estamos realizando, ya llevamos 2 ediciones y realmente ahora más que nunca es importante la comunicación científica, por eso es que esos espacios son tan importantes. Solo quería darles una pincelada de lo que es Pint of Science. Si tienen más preguntas o demás, nos pueden contactar por las redes sociales o demás, y también por el chat. Eso sería de mi parte. Igual también comentarles que, bueno, Pint of Science tiene un sitio web específico para Costa Rica y el sitio web internacional, entonces que también pueden visitar y consultar la información de los eventos anteriores que se han realizado. Muy bien, muchas gracias, Nazaret. Bien, para este primer episodio bueno, el que esperamos que sea el primer episodio de Pint of Science, vamos a conversar un poco sobre las teorías conspiratorias alrededor de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que, como les decía, es el causante de la actual pandemia que estamos viviendo de la enfermedad COVID-19. Es muy probable que todos hemos escuchado historias tales como que el virus escapó de un laboratorio o que lo causaron ciertos gobiernos. E incluso más recientemente, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días, se ha estado hablando que el virus no existe y que en realidad la enfermedad la causan las redes de comunicación inalámbricas. Y hemos visto que hasta están quemando torres de celulares en otros países. Pero antes de iniciar con este tipo de teorías, cuando estábamos preparando este programa y estábamos discutiendo sobre qué teorías queríamos hablar, nos dimos cuenta que hay una quizá relación, una confusión entre lo que es una teoría conspiratoria y qué es una leyenda urbana. Entonces, en ese sentido, Natalia nos ha preparado un poquito de información al respecto. Entonces, vamos a pasar a Natalia. Natalia, como les decía, es profesora de física de la Escuela de Física del Tecnológico y trabaja específicamente en el área de ciencia de los materiales. Muy bien, Natalia, ¿qué son teorías conspiratorias? Mira, bueno, primero que nada, de verdad, agradecer a Laura y saludar a todo el mundo que se nos está uniendo. De verdad que es un gusto compartir con ustedes. Cuando empezamos a hablar de esto, definitivamente, pues yo les dije que a mí me llamaba mucho la atención por qué disfrutábamos tanto, incluso aunque no los creyéramos. No sé cuántos aquí son de la generación de finales de los 90 y se fueron súper en el hueco de los expedientes X, por decir algo que estaba así plagado completamente de teorías de la conspiración. Y entonces pues me puse a leer un poco de eso. Y les quiero contar. Creo que a finales de 2018, si no me equivoco, el jugador de la NBA, Kyrie Irving, que es bastante famoso, nos dio una sorpresa a todos cuando dio unas declaraciones que resonaron mucho y que se expandieron como pólvora respecto a cómo habíamos sido todos engañados y su conocimiento de que la Tierra en realidad era plana. Y esto a muchos nos extrañó, pero también nos hizo notar que hay todo un movimiento de terraplanistas, de hecho tienen su nombre, que existe y que es importante. No son 4 gatos los que están de verdad creyendo en este momento, después de todo lo que hemos hecho, que la Tierra es plana, por ejemplo. Una teoría de la conspiración se define por una trama que arma un grupo que se considera
poderoso y del que yo definitivamente me siento excluido. Ellos lo que hacen es organizar en secreto alguna movida que tiene un objetivo que es siniestro para la mayoría de la población. Y tal vez ahí está como la diferencia entre lo que es una leyenda urbana y la teoría de conspiración. La teoría de conspiración implica sí o sí que al final de cuentas alguien está ploteando detrás de nosotros para perjudicarnos desde algún lugar. Desde engañarnos, como quienes engañan a la gente haciendo creer que la Tierra es redonda, por decir algo, hasta cosas más graves, como enfermarnos de algún virus muy tremendo. Con esto no queremos decir que las conspiraciones no existan. No somos una voz de no, nunca en la vida ha sido una conspiración. Las conspiraciones existen. Pero el tema es la prueba. Por ejemplo, para poner un ejemplo actual que sigue resonando y sigue saliendo, todas las tramas que hay detrás de la elección de sedes para mundiales. Que sí, con pruebas materiales se ha comprobado que ha habido sobornos y todo ese tipo de cosas. En el caso de las teorías de la conspiración, cuando uno las oye, se da cuenta de que para quienes las apoyan, una idea en sí misma y solita, sin pruebas de ninguna naturaleza, sirve de evidencia para la siguiente idea. Las teorías de la conspiración lo que hacen es darnos explicaciones, si se quiere fáciles, si se quiere reconfortantes, a situaciones que confrontan nuestro sistema de creencias. Y eso es muy, que quiero que todos lo pensemos aquí, porque todos pensamos que somos muy sagaces o que siempre estamos muy desconfiados de ellos, pero siempre hay algo que creemos lo suficiente para poner nuestra creencia por encima de la evidencia. Y una de las invitaciones que yo quiero hacer con todo esto es empecemos a darnos cuenta hacia dónde estamos dirigiendo nuestro pensamiento crítico. Y creo que lo siguiente es que nos cuesta mucho aceptar, o sea, queremos darle sentido a lo que está pasando. Quiero decir, no puedo aceptar que sea una serie de casualidades y que un vampirito por ahí, un pangolín por allá y una persona puesta en un mal lugar, de pronto tenga hincada a toda la humanidad. Eso tiene que ser algo que tenga más sentido, como que me dé más idea de que esto pasó por algo, de que había una razón detrás de todo esto. Desde mi punto de vista, nunca es del todo inocuo poner una idea por encima de una evidencia. Pero si se quiere que haya una cantidad de gente creyendo que la Tierra es plana, no es tan grave a cuando la idea que se pone por encima de la evidencia tiene que ver con salud. Hemos sido testigos de cómo ha crecido el movimiento antivacunas, cómo hay una cantidad de gente que piensa que el cáncer es una enfermedad que se puede curar con cristales o que el SIDA es un invento. Y entonces ahí, cuando precisamente estamos en tema de salud, es cuando creo que hay que ser más incisivos y más necios y en algunos casos hasta caer mal para buscar la verdad entendida como una verdad científica que puede cambiar con el tiempo, pero que nos dirige a una salida que le dé, digamos, el beneficio de la salud a todo el mundo. Y en esa dirección creo que es la que queremos trabajar este pues, conversatorio con todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias a Natalia. Natalia, de lo que mencionabas, como qué ejemplos podemos pensar de teorías conspiratorias en Costa Rica. Mucha vida que le estuve echando cabeza. Claro que todo esto, cada generación puede tener la suya muy, muy vigente. Alguna que conversamos y que creo que la idea me la diste vos, Laura, más que ninguna, fue como todo el tema del el asesinato de Parmenio en su momento y de cómo estaba o no metida la Iglesia Católica y Radio María y todo y más. Ejemplos famosos en el mundo hay fuertísimos, el tema del 9/11, digamos relativamente reciente, pero por ejemplo una que uno busca así de primera y sale es el asesinato de Kennedy todavía, porque es como súper, digamos, chocante pensar que una persona sola pudo matar a un presidente de los Estados Unidos. Es como algo que no te creo. No, Cuba, no, el gobierno, no, los republicanos, no.
creo que de pronto, y si alguien tiene como algunas ideas de teorías de la conspiración tiquicia, también las puede compartir por ahí. Sí, creo que también otra que es muy común y que sí conocemos todos es la idea de que nunca fuimos a la luna y que en realidad Exacto, también, sí. todo eso lo filmaron De hecho, hay un, para... exactamente, sí, ahí está la localización que usan, que dicen que es como en Arizona, en uno de los desiertos de Arizona específicamente, que se hizo la filmación. Y ponen una Eh, banderita que tiene gravedad y yo qué sé qué. Correcto. Aquí tenemos un par de preguntas antes de iniciar, que entonces que nos preguntan que si esto es pseudociencia. Entonces, yo lo que contesté es que cuando hablamos de ciencia, hablamos de absolutos en el sentido de que sí, tiene que haber una evidencia que compruebe lo que yo estoy diciendo. Y esa evidencia, cuando no hay una evidencia todavía tangible, existe lo que son las teorías. Entonces, que proponemos, que creemos que esto funciona así, así, pero con base en una serie de datos. Una cosa se convierte en un hecho científico cuando lo confirmamos con evidencia física, que Ujú. tenemos datos para verificar esa información. Pero yo realmente no hablaría de pseudociencia, o sea, hay ciencia, o lo otro. Pero las cosas, no hay pseudociencia, no es a medias. O sea, la ciencia tiene un método científico y para que algo sea ciencia hay un proceso, tiene una serie de requisitos para que algo se considere que está haciéndose de la manera correcta. También me preguntan que si esto está quedando grabado y sí, o sea, la sesión se graba y la vamos a poner a disposición después en alguno de nuestros sitios web. Y sin embargo, la cámara de los espectadores no está, ni la cámara ni el micrófono de los espectadores están disponibles, solamente de los panelistas. Entonces no se preocupen, que ahí me dijeron que si me puedo sacar un moquillo, no importa porque no nos estamos viendo. Nosotros no. Eh, Por acá pregunta Eric Víquez, ¿pueden considerarse condiciones donde el pensamiento lógico permita pensar que una idea es razonable aunque no haya forma de proporcionar evidencias que comprueben dicha idea? ¿Qué piensa Natalia? No, sí, sí, totalmente. El tema es a la hora de hacer una aseveración o sacar conclusiones o tomar decisiones. Hay muchas cosas que son muy razonables, pero aún así no me permiten sacar una conclusión fuerte. Eh, entonces sí, hay cosas que son definitivamente razonables, pero digamos, desde el punto de vista de la ciencia, yo requiero pruebas, sí o sí, y las pruebas son las que me permiten concluir. Yo no puedo concluir de principios razonables en ciencias. Perfecto, bien. Entonces ahora que ya tenemos bien claro qué es una teoría de la conspiración y que tenemos una idea de cómo vamos a abordar este tema, entonces vamos a iniciar con nuestra discusión. Primero vamos a hablar acerca del origen del virus. Esta es quizás una de las principales dudas que se discuten en este momento en redes. En la última semana, de hecho, este tema se volvió a viralizar porque los estadounidenses lanzaron una investigación formal al respecto. Entonces, para este tema nos acompaña el día de hoy el máster Alejandro Hernández, quien es profesor de la Escuela de Biología del Tecnológico de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, experto en bioinformática. Entonces, Alejandro, lo que nos gustaría es que nos cuentes, ¿usted qué piensa? ¿El virus fue creado en un laboratorio? Bueno, primero muchas gracias por el espacio y antes de empezar a compartir los datos, quería contarles un poquito para los que no son científicos de qué se trata esta historia, ¿verdad? Y la pregunta que me hace Laura sobre si esto fue creado o no en un laboratorio, pues la evidencia científica dice que no, pero la pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿por qué la evidencia científica dice que no fue creado en un laboratorio? Y entonces he traído mi COVID. Vamos a ver si logro quitar más bien el background. Vamos a quitarle a ninguno. He traído mi COVID para la gente que no es científica, que me entienda y que se imaginen que cada uno de estas cositas es el sitio de interacción con una célula humana. Y que se imaginen que que es el virus del COVID, interactúa con una célula humana que se llama AD2. Imagínense como una puerta. Y cada uno de los piquitos es una llavecita para entrar a esa puerta, a ese gran cuarto. Ahora,
Lo que pasa de manera sencilla, y ahorita lo explico con datos y con cada una de las características desde el punto de vista técnico, es lo siguiente. El virus SARS-1 tenía una entrada, no sé si logran aquí ver, que era perfecta a la célula. No sé si logran ver. Entraba de manera perfecta. Excelente. Pero el virus, el SARS-2, ocurre lo siguiente. Él entra, pero de manera imperfecta. Entonces, no sé si logran ver aquí. Él entra y tiene un punto de entrada. Si ustedes ven, es un octágono y este tiene 6 lados. Entra igual, pero de manera imperfecta. Y la pregunta aquí es, si es un virus diseñado, debería entrar de manera perfecta. Y ahora veamos los datos para que logren entender de lo que estoy hablando, ahora sí con datos. No sé si logran ver ya mi pantalla. Espero que Correcto, sí. Bueno, el virus es un virus primero que es un virus respiratorio. Y se le llama SARS-CoV-2 porque es síndrome respiratorio agudo. Y no solamente está hay otros, está el SARS, el MERS y hay otros que también son animales. Y lo importante de esto es que este virus que yo les enseñé, que era como esa pelota, tiene esas cositas que son como de color rosadito, que es la proteína S, que es la proteína que interactúa, que es la llavecita de entrada a la puerta, a la célula. Y esa proteína S es muy especial, porque es lo que le da la especificidad y qué tan grave es el virus. Ahora, cuando uno estudia todo el genoma del virus, se da cuenta que eso que está ahí, que ustedes ven ahí, es un árbol de filogenia. Pero lo que quiero que se imaginen es que es una división de balones. Entonces, en la parte de arriba están los balones de fútbol y en la parte de abajo están los balones de baloncesto. Así de diferente es el virus SARS-1 del virus SARS-2, que es el que tenemos ahora. Eso es un árbol, es una agrupación que nos dice cuál es la relación que hay entre diferentes cosas o, en este caso, genomas. Entonces, imagínense que, por ejemplo, esas bolas amarillas son, por ejemplo, bolas de fútbol que son de cierto tamaño. Y las azulitas que están abajo, sí, adelante. Eso sería entonces, digamos, como decir el árbol genealógico, como decir, podemos decir que son primos. Esos son primos. Son como, digamos, tienen la misma función como los balones, el balón de fútbol y el balón de básquetbol sirven para hacer deporte, tienen una relación, pero son distantes. O sea, son parecidos, pero son a su vez distantes en su forma de actuar. Y lo que veíamos en el SARS-1, que es las bolitas amarillitas que están arriba, era que había una relación muy estrecha con virus de murciélagos, que son todos los azulitos que están abajo. Y si uno ve abajo el SARS-CoV-2, que son las bolas rojas, uno lo que se da cuenta es que esas bolas rojas tienen una relación muy cercana con un murciélago y además con un pangolín. Pero presten atención, porque si uno estudia todos, la totalidad de sus características, se parece al murciélago. Pero cuando estudia la llavecita, el sitio de interacción, el sitio de entrada, el spike, la puntita por la cual entra a la célula, se da cuenta que se parece mucho al virus que está en pangolines. Que por cierto, un pangolín es algo así como un armadillo. Nosotros aquí en América Latina o en continente americano lo que tenemos son armadillos que son diferentes, pero son parecidos. El pangolín es como un armadillo, como un oso hormiguero. Bien, y lo que se dice es que el virus del murciélago se mezcló con el virus del pangolín y en algún organismos se mezclaron y dio origen a lo que hoy tenemos como SARS-CoV-2. Ahora, ¿por qué decimos eso desde el punto de vista científico? Bueno, primero porque ese puntito, ese sitio de entrada, esa spike que le decimos la proteína S, que es esa cosa rosadita que está ahí, se une a dos sitios de manera independiente. La primera es el AC2, que es el sitio de entrada, la llave por donde entra el virus. Y el segundo, en las células de defensa, se une también mediante fusión. O sea, la misma proteína S, se traga, o cuando está en presencia de una proteína, esa se la traga, ¿verdad? Entonces, lo que hace el sistema de defensa es que se destruye. Y por eso es que los pacientes con enfermedades y con esta enfermedad en etapas muy avanzadas tienen
una muy limitada sistema de defensa. Tiene una cosa que se llama linfocitopenia, es decir, que las células T se destruyen para destruir el virus. Bien, entonces, al final tenemos dos sitios de entrada que usa la proteína S, la spike. Pero esa proteína, que es la proteína de entrada, se parece al de pangolín, no al murciélago. ¿Ok? Me van siguiendo ahí. El sitio de entrada es igual al de pangolín. Y véanlo aquí. Cuando estudiamos la estructura 3D, dice que no van a entender esto mucho, pero lo importante es esto. Véanlo ahí. Cuando estudiamos el sitio donde interactúa con la llave, con la célula, nos damos cuenta que eso que se llama el sitio del receptor, o el receptor binding domain, el sitio en el cual interactúa, el sitio en el cual entra, nos damos cuenta que vean estas flechas anaranjadas. ¿Lo ven? Hay una F y una F en el SARS-CoV-2 y hay una F en el virus del pangolín. Hay una Q y una S en el pangolín y una Q y una S en el del SARS-CoV-2. ¿Qué es eso? Esos son los aminoácidos. Eso es como la receta con la cual está construida la proteína, con la cual interactúa la puerta con la cual entra. Y si nos damos cuenta, ese pedacito es específico de pangolín, pero el resto es específico de murciélago. Entonces tuvo que haber un organismo intermedio que permitió ese intercambio de material y esa reconstrucción de pedacitos, unos de pangolines y otros de murciélago. Y el otro es esa subunidad que está en anaranjado que se llama el polybasic site, que si uno se da cuenta, en otros virus también ocurre. Y ocurre cuando pasa por el hospedero final, o el hospedero por el cual tiene efecto en humanos particularmente. Entonces, este sitio que se llama polybasic cleavage site también está en otros virus como el virus de la influenza. Entonces, lo que se dice es que tuvo que haber un hospedero en el cual se desarrollaran esas dos características. Que apareciera estos sitios del receptor que son específicos de pangolín y que tuviera también este sitio que se llama polybasic cleavage site, que es específico de una evolución con el hospedero, que en este caso es el ser humano. Ahora, vayamos un poquito más adelante. Si hubiera sido un virus diseñado, ¿verdad? No se hubiera cometido la imprudencia, es lo que dicen los papers, los científicos, de dejar algunos de los sitios de entrada que son específicos y que hacen mucho mal a los humanos desatendidos. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, esta N que ustedes ven ahí, si ven el SARS-CoV viejito, el primero, antes era una T. Y con solo ese cambiecito se aumenta y se potencia la virulencia o la capacidad del virus de actuar en contra de los humanos. Entonces, tiene pedacitos que son de pangolín, tiene pedacitos que son de la evolución del virus con un hospedero y tiene además imperfecciones. Entonces, lo que se dice desde el punto de vista científico es que es casi imposible que alguien lo haya diseñado porque tiene etiquetas que hacen que sea parecido a lo que ocurriría de manera natural. ¿Ok? Ahora, véanlo aquí. Esto que ustedes ven aquí es la puerta donde ingresa la llave. Y vean el pangolín. El pangolín donde ingresa la llave tiene un sitio que se llama KEENK. Ahora, fíjense otros hospederos que son parecidos a esa puerta. Y entre ellos están los gatos y los hurones, los ferrets. KEETK. Y ustedes me dicen, pero es muy parecido. Lo único que cambia es la N por una T. Pero si estudian un poquito los aminoácidos, se van a dar cuenta que tienen la misma naturaleza. ¿Qué significa que tienen la misma naturaleza? Que el aminoácido es en esencia parecido. Es como si ustedes tuvieran una sal del Himalayas y una sal del océano. Saben parecido, aunque su característica es diferente. Digamos, al final del día, cuando le ponen la sal, la carne tiene el mismo efecto. O cuando usan, por ejemplo, KCl en lugar de NaCl. Bien, entonces, al final ustedes tienen un sitio en el cual entra el spike, que era este pedacito, que interactúa mejor con el pangolín y tenemos un hospedero que no sabemos cuál es, en el cual ocurrió el cambio,
pero la hipótesis es que puede ser un gato o un hurón o el mismo pangolín. Bien, ahora, ¿por qué los pangolines? ¿Y qué historia tienen los pangolines? Este bicho tan extraño para nosotros y que es tan poco común. Bueno, en Asia son muy importantes. Resulta que el trasiego ilegal de estos animales suman más de 30,000 por año. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Y es que tiene un sentido de poder económico. Resulta que en los asiáticos, particularmente en China, comerse un pangolín es símbolo de abundancia económica. Porque un pangolín cuesta más o menos $300 el kilogramo. Y un pangolín vivo puede valer hasta $1,000. Entonces imagínense en la cultura asiática lo que significa ese tipo de cosas que a nosotros nos parece inconcebible porque es un animal de vida silvestre. Aún así, cuando uno estudia el origen de las secuencias de ADN, que son las que estamos estudiando, y si uno no se parece al pangolín, además al murciélago, nos damos cuenta que el origen es esta, que es Manis javanica. O sea, es un pangolín, pero es muy específico, que viene de la parte del sudeste de Asia. Y si se dan cuenta, esas secuencias fueron publicadas en el 2019, pero el origen de las muestras es del 2018. Cuando entraron por uno de los muelles de China y se murieron, de 45 pangolines, se murieron 18. Y la gente decía, qué raro que se hayan muerto tantos pangolines y que se hayan muerto tan extraños, de manera tan extraña, o sea, tan débiles. Y lo que hicieron fue que analizaron esos bichitos, esos animalitos. Y de esos 6 salieron con este virus que fue el que se publicó. Entonces, todo eso hace decir que tenemos un origen, que es el virus, se parece mucho al de murciélago, y al igual que otros virus como el SARS y el MERS, hay un organismo intermedio. Por ejemplo, en el SARS, uno era los civets, los gatos civets, que se los comen también. En el caso del MERS era un camello, y en el caso de SARS-CoV-2, la hipótesis es que es un pangolín o algún otro organismo intermedio. Y con eso, pues termino mi disertación, mis 15 minutos, que era para poder compartirles un poquito los antecedentes técnicos y cómo era la lógica de por qué, desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista político. Evidentemente hay intereses comerciales y hay una guerra comercial en el medio y hay momentos que se pueden aprovechar desde el punto de vista político para hacer política internacional y bloqueos internacionales sobre la base de esto. Pero desde el punto de vista científico, es muy poco probable que alguien haya diseñado esto en un laboratorio sobre la base de esos 3 elementos. Lo primero, que tiene este sitio que normalmente se da cuando un virus evoluciona hacia un hospedero, que es este sitio que le llamamos polybasic cleavage, que es un sitio donde aumenta la capacidad de infección del virus. Lo segundo, porque tiene un pedacito que viene de un pangolín, que es muy extraño, que un virus de murciélago brinque con un pedacito de un virus de pangolín en un laboratorio, ¿cómo lo hizo? Y lo tercero, porque cuando estudiamos la interacción, vemos que hay partes de esos que no funcionan muy bien en humanos. Esa sería mi disertación. Y veo que hay varias preguntas y le diría a Laura que las coordine a ver si podemos contestar. Correcto. Entonces vamos a iniciar primero con Nazaret, que tiene para nosotros una primera pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Excelente presentación. En realidad mi pregunta es más como para rectificar y aclarar algunas cosas para las personas que nos están viendo. Entonces, el virus no era estable como para infectar células humanas. Se tuvo que volver exitoso en un organismo intermedio, en este caso un hospedero. ¿Por cuánto tiempo tiene o sea, hay estudios de más o menos en cuánto tiempo adquiere esta estabilidad? ¿Por qué no sabíamos de él en este organismo, digamos, en este caso en el pangolín? ¿Y se puede rastrear esto por medios bioinformáticos? Tal vez no ahora, pero tal vez en un futuro. Sí, se puede rastrear. El asunto es detectar cuál es ese organismo intermedio. Hoy tenemos algunas pistas, ¿verdad? Vemos que algunos tigres se están enfermando en Nueva York y vemos también que el virus se pasa fácilmente a gatos
Y tenemos algunas pistas. Lo que va a ser difícil es hacer el rastreo hacia atrás, que sí se puede hacer porque hay algunas muestras congeladas de animales enfermos que están en algunos de estos sitios donde se han retenido o decomisado animales que se trasiegan de manera ilegal. Puede ser ese mismo trasiego de animales ilegales que permitiera que el virus brincara aún a un humano y que se mezclara y que de humano se mejorara y brincara a otro organismo. Hay cosas que desconocemos porque la información que tenemos ahorita es poquita. Necesitamos que mucho de ese trasfondo genético lo logremos descifrar, al igual que ocurrió con el MERS y con el SARS-1, que precisamente fue estudiando murciélagos y estudiando animales silvestres que se encontró su origen. De momento tenemos algunos vacíos de cuál es ese organismo intermedio y cómo ocurrió, pero de que ocurrió o que tuvo que haber un organismo intermedio y cómo esta zoonosis, que es cuando un virus prolifera en un animal, ocurrió. Es difícil predecirlo porque algunos de estos virus los mismos animales lo controlan o se mueren. Es más la interacción con el humano y una serie de factores que hacen que el virus se convierta pues en una pandemia como está ocurriendo ahora. Pero existen muchos más virus que pueden hacer lo mismo y bueno, es cuestión, yo creo que también de hacer, creo yo, conciencia de parar ese tipo de comportamiento también humano que si no tuviéramos también creo que podríamos habernos evitado en parte que este tipo de cosas ocurran. Muchas gracias, Alejandro. Natalia también tenía una consulta. Sí, de hecho, creo que la contestaste parcialmente. Si la respuesta es muy sencilla, tengo otra. Entonces, precisamente por este hospedero intermedio y la posibilidad o el parecido, digamos, con un gato, es que se están reportando gatos enfermos. Sí, precisamente. El sitio de Unión a Gatos es muy parecido al de Pangolín, y el sitio de interacción, el sitio de interacción con AC2, que es el RBS, el Receptor Binding Domain, se une perfectamente al receptor de gatos. Entonces, por eso es que los gatos se están enfermando, los gatos y otros tipos de felinos. Sí. Sí, la OMS, y hay varios reportes ya hechos de que se están enfermando los gatos. No tanto los perros, pero sí más los gatos. Sí. Entonces, no sé si, como ya estaba contestada, no sé si puedes hacerte una referencia rápida respecto a que he oído a alguna cantidad de gente hablando de teoría de conspiración como en dirección a la naturaleza. Es decir, la naturaleza está queriendo poner un equilibrio. Exactamente, que los humanos se dio cuenta de que estábamos enfermando a la Tierra y que por lo tanto la naturaleza busca poner un equilibrio a la raza humana a través de un tipo de enfermedad masiva como esta. Sí, vamos a ver, una de las cosas que a mí más me llamó la atención estudiando esto es la cantidad de pangolines que se trasigan de manera ilegal. Es una cantidad enorme. Yo no tenía ni idea que fuera tanto. Yo creo que parte de ese comportamiento humano es lo que facilita que este tipo de enfermedades proliferen, ¿verdad? Si no tuviéramos una interacción tan voraz de que existieran estos mercados negros y trasiego ilegal de animales donde entran en contacto de una manera que naturalmente no ocurriría, pues es muy difícil que ocurran estos brincos y estos saltos y estas mejoras hacia otros organismos intermedios, ¿verdad? Puede darse, o sea, puede ser que un tigre se coma un murciélago y un pangolín al mismo tiempo, ambos enfermos, y que ocurran este tipo de cosas, pero es poco probable, ¿verdad? Que tengan el mismo virus en tiempo, en distancia, que sean capaces de mezclarse. Es más, creo yo, el comportamiento humano y la cultura de consumo de animales silvestres que son fuente
y hospederos de muchos virus que eventualmente pueden brincar hacia el humano. Naturalmente no son virus de humanos, pero sí pueden brincar. El SARS, el MERS no eran en ningún momento virus de humanos, sino que brincaron de murciélago hacia hospederos intermedios, ¿verdad? Pero mucho es el comportamiento humano, sin lo cual la naturaleza no podría conspirar, digamos, sin la facilidad del comportamiento humano. Alejandro, ¿y por qué? Vamos a ver, el artículo que se publicó en el que se explicó todo este detalle, si hizo esta comparación de los genomas y donde se determinó que no habían evidencias en el genoma del virus que nos indiquen que sea un virus artificial, ese artículo ya tiene más de un mes de estar publicado. Y sin embargo, fue en la semana anterior donde los estadounidenses decidieron lanzar una nueva campaña para determinar si el virus proviene de un laboratorio específicamente de Asia. Entonces, claro, vamos a ver, hay algunos vacíos ahí que tienen que ver no con el diseño, sino con el origen natural del virus, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿A dónde fue? Si fue que efectivamente se heló naturalmente y se escapó de algún laboratorio, o si fue que eventualmente se propagó de manera inducida. Y también hay otro fin que se lo dejo a nuestro amigo politólogo que tiene que ver con política internacional, ¿verdad? Nos enfrentamos aquí ante un choque de potencias, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde este tipo de cosas juegan un papel importante en la interacción comercial entre ambos países, bloqueos comerciales, intercambios de alimentos, tecnología. Y todo ese tipo de cosas juega en la balanza de intercambio comercial y político, pero aún así tenemos algunos vacíos que no tienen que ver con el diseño como tal del virus, sino de cómo fue el origen de este virus y si es que se escapó de su forma natural de algún laboratorio, que personalmente creo que es poco probable porque es un laboratorio nivel 4, que es un laboratorio excesivamente cuidadoso. Pero bueno, todo ese tipo de cosas juegan, ¿verdad? Y más bien ahí le daría el espacio a nuestro amigo politólogo para que nos dé más insumos también de parte de él. Nazaret, incluso vos comentabas que en el artículo original donde se habló de esta comparación de los genomas, que los mismos científicos dicen, sí, podría ser incluso que se haya escapado en laboratorio, pero las probabilidades de que eso suceda son bastante bajas. Tal vez una pregunta importante que nos hacen por acá es que si tenemos riesgo de que nos contagiemos por medio de los gatos, o pues si los gatos nos pueden transmitir el virus. En este sentido, hasta el momento, pues sí se han dado evidencias de que los humanos, nosotros contagiemos a nuestras mascotas y a otros felinos, pero todavía hasta el momento no hay ninguna evidencia de que los felinos nos puedan contagiar a nosotros. Entonces, ¿por qué sucede eso? O sea, si es el mismo virus, ¿por qué puedo yo enfermar a mi gato, pero mi gato no me puede enfermar a mí? Bueno, habrá que ver también el comportamiento. Acuérdense que tiene que haber un intercambio de fluidos, ¿verdad? Pues no me imagino a alguien, conociendo los gatos, que el acercamiento es poco más distante, ¿verdad? Habría que ver si se pasa. Yo no conozco ningún reporte donde haya habido una transferencia de un gato a un humano, pero no significa que no se pueda dar. Sin embargo, conociendo tal vez el comportamiento de los gatos que son más distantes y no son como los perros que normalmente están muy cercanos a uno, probablemente eso ha limitado un poco el que transmitan la enfermedad. Pero habría que ver. Yo no tengo suficientes datos para decir que no se pasan de gatos a humanos, porque al final del día sigue siendo el mismo virus, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que para que el virus se transmita tiene que ser a través de fluidos, ¿verdad? Y ese fluido se transmite principalmente por ojos, por sistema respiratorio, y por ahí tiene que haber una vía de entrada, ¿verdad? O sea, por supuesto que uno puede tocar el gato y luego uno se toca y se enferma, pero no conozco datos de que eso haya ocurrido hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a continuar entonces conversando de otra de las teorías conspiratorias que tenemos para el día de hoy. Y ya que el mismo Alejandro nos introdujo el tema de los aspectos sociopolíticos,
Entonces, vamos a continuar con este tema. Muchos medios han acusado a diferentes gobiernos de tener intereses políticos o económicos sobre la pandemia. Este tema lo queremos discutir con el profesor Christopher Mesa, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Christopher, ¿qué tan factible sería que un gobierno haya creado esta pandemia para beneficiar su economía o su poder político? ¿Realmente se vería beneficiado algún país con un evento de este tipo? O en realidad, pues en general, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Y dándole seguimiento un poco también a lo que hablaba Alejandro respecto de el impacto que tiene ciertas costumbres en la cultura para la posibilidad de haberse contagiado a través de organismos poco comunes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así como la ciencia se ha caracterizado por buscar respuestas o soluciones, también está atravesada por una pedagogía de la pregunta. Y cuando hablamos de hechos sociales, tenemos que ser muy precavidos para no caer en reduccionismos precipitados, porque precisamente las ciencias sociales tienen ese riesgo, digamos, cuando intentamos interpretar la realidad social en la cual estamos inmersos. Siendo así, es que surgen ciertas narrativas, correlatos o ficciones con un carácter profundamente político, geopolítico y subjetivo. Entonces es cuando tenemos que preguntarnos, ¿estamos ante un control biológico de la población? ¿Se podrían beneficiar las industrias farmacéuticas o las industrias tecnológicas 5G? ¿Son beneficiadas ahora un cierto tipo de guerra o estamos enfrentándonos a una guerra biológica contra ciertos países? Sin embargo, cuando queremos acercarnos a analizar toda esta información disponible que tenemos, nos encontramos que hay que diferenciar entre la política interna o doméstica de los países, donde podemos observar que presidentes buscan ganar elecciones presidenciales, buscan ganar popularidad o buscan responder a sus electorados. Y en este sentido, un sociólogo francés, Alain Badiou, plantea que estamos retornando a un cierto misticismo, al uso de metáforas religiosas en algunos casos, pero también nos estamos enfrentando a un mundo donde los países se deciden por el ejercicio tradicional de la soberanía mediante el cierre de fronteras o hay una interdependencia compleja. Y es que en tiempos de globalización, la circulación de bienes, servicios, personas y capitales nos hacen interdependientes y dependientes. En el caso, por ejemplo, de lo que decía Alejandro sobre las guerras comerciales. Pero también nos preguntamos porque hay una pugna por la hegemonía o el liderazgo más bien global de ciertos países de Occidente versus países del Oriente o del Medio Oriente, más específicamente Estados Unidos o China, que tuvieron hace algunos años, por ejemplo, bueno, el año pasado con la empresa, una controversia con la empresa Huawei, pero además que ahora cuando se declaró la cuarentena en la ciudad de Wuhan, hay un desabastecimiento de dispositivos tecnológicos. Y en esta línea, el geógrafo crítico David Harvey plantea que los capitales transnacionales han tenido una
deslocalización geográfica. Es decir, muchos de los dispositivos tecnológicos se están fabricando en países fuera de Occidente por tener bajos costes en la producción. Y ahora lo que observamos es más bien una retención de insumos médicos como respiradores, mascarillas, en el caso de Estados Unidos, Francia, Turquía, o también vemos ayudas, por ejemplo, en nuestro país, la embajada estadounidense y la embajada china han brindado ayudas con insumos médicos, ¿no?, al gobierno de la República. Pero también nos enfrentamos a unas lógicas desiguales. ¿Y por qué esto? Bueno, porque precisamente en el norte global, en los países económicamente más poderosos o industriales, a pesar de que hay un afrentamiento personal, porque muchas personas adultas mayores están muriendo y han muerto, en el sur global observamos desigualdades económicas, políticas, para cumplir con las medidas sanitarias que están solicitando los gobiernos. Pero también está el caso, por ejemplo, en Brasil, que el presidente Jair Bolsonaro ha insistido en que la pandemia es una invención, la vida tiene que seguir normalizada. Y en las favelas, que son los barrios marginales de Sao Paulo o de grandes ciudades, han decidido el crimen organizado declarar estas cuarentenas, versus lo que hacen sus propios gobiernos. En Estados Unidos se han presentado seguidores de Donald Trump diciendo que igual la pandemia es una invención, que tienen que levantarse el aislamiento social y retomar la vida. Pero entonces no puedo brindar certezas o podemos brindar certezas sobre lo que está aconteciendo ahorita. Sí podemos intentar entrelazar o anudar hechos sociales acerca de, bajo ciertas condiciones, circunstancias o predisposiciones sociales, económicas y políticas que nos permitirían abarcar tres grandes aristas: la necropolítica, la biopolítica y la psicopolítica. En el caso de la necropolítica, acuñada por el filósofo Achille Mbembe, no solamente se está decidiendo quién puede vivir o morir, sino que hay una afrenta directa contra segmentos de la población. Y entonces también, a pesar de todo ese luto, ese duelo que conlleva las muertes de seres queridos o de personas, más allá de las estadísticas sociales o sanitarias que se brindan cada día para garantizar cierta seguridad en el avance o en la evolución de la curva biológica de infección por el COVID-19, nos encontramos invisibilizando otras causas de muerte. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, los accidentes automovilísticos, las guerras civiles o provocadas por terceros, el hambre, los femicidios, están siendo congelados en una imagen que solo el mundo gira alrededor ahora del COVID-19. Cuando nos referimos a la biopolítica, un término que empezó a desarrollar el filósofo francés Michel Foucault, y que en los últimos meses filósofos como Byung-Chul Han o Paul Preciado han retomado para analizar las medidas implementadas por los gobiernos, nos encontramos ante un
disciplinamiento de los cuerpos mediante tecnologías de poder. Y es que se ha discutido mucho que en China, Taiwán y Corea del Sur, los gobiernos han utilizado líneas telefónicas para mantener el control sobre la población. Uno de esos ejemplos es una aplicación tecnológica donde la persona que tiene síntomas o es un caso confirmado de COVID-19 tiene acceso, ¿no?, a su estado de salud actual y a cuáles medicamentos debería estar tomando. O también se ha prestado a que usted pueda aplicar, descargar estas aplicaciones, y saber cuántos metros a la redonda hay personas que ya se encuentran infectadas por el COVID-19. Entonces, en clave democrática, nos preguntamos por estos autoritarismos solapados que estarían escondiendo o ocultando una biovigilancia, más específicamente una biovigilancia digital, pero que ya ha sido puesta en marcha con los fármacos, con las enfermedades mentales, con las cárceles, porque hay un miedo al contagio, como diría una teórica feminista boliviana, María Galindo. Entonces, en este sentido es que nos enfrentamos ahora precisamente a las teorías de la conspiración. Y es que la psicopolítica, como el gobierno de las emociones o los afectos, nos está enfrentando a expresiones de racismo, xenofobia y aporofobia, miedo, odio, rechazo contra los pobres. Pero además, porque muchos gobiernos están logrando movilizar a sus seguidores para sostener guerras comerciales o financieras contra otros países, sin importar las consecuencias humanas. Finalmente, esto nos tiene que llevar a preguntarnos qué va a pasar en los próximos meses con la reducción del espacio público, con los espacios de deliberación democrática. Porque a pesar de que estamos tomando medidas personales o colectivas para disminuir o aplanar la curva biológica de infección, muchos gobiernos, muchos parlamentos están tomando acciones contra sus propias ciudadanías. Muchas gracias, Christopher. Nazaret tiene una pregunta. Adelante, Nazaret. Mi pregunta es un poco fatalista realmente, pero voy a hacerla. En un caso hipotético de que llegáramos a la conclusión de que el virus fue un error, un accidente humano, ¿cómo se puede afrontar esto a nivel político, a nivel de gobierno, para que no llegue a ocurrir como lo mencionaban, una guerra comercial, una guerra entre países? Esa sería la pregunta. Bueno, aquí, hemos observado que los gobiernos se han visto desbordados en sus capacidades para atender una pandemia, digamos, de este tipo, porque se han presentado cierres de fronteras, retención de insumos médicos, y hay algo muy importante que es como un mensaje que debemos de estar transmitiendo, y es precisamente que paralelo a la salud física está la salud mental. Y entonces, precisamente, los gobiernos han carecido, digamos, de medidas políticas o acciones directas acerca de la salud mental. Y eso nos llevaría a plantear un tema, digamos, de comunicación gubernamental y en crisis para evitar un estallido social que es muy posible, digamos, por todo lo que se está observando alrededor del mundo, por no tener que comer o no poder satisfacer las necesidades básicas. Vamos a
tener que hacer un llamado a la solidaridad en algunos casos, a la tolerancia, y creo que no hay una respuesta, digamos, única. Igualmente, por ejemplo, en Latinoamérica, seguimos pecando de nuestra falta de memoria histórica alrededor de muchos acontecimientos políticos, como guerras civiles, como la injerencia de países extranjeros. Por ejemplo, no se ha discutido qué pasó con el caso de Cambridge Analytica, su influencia en las elecciones de Brasil, en las elecciones de Estados Unidos. Hay aquí algo que algunos filósofos y teóricos políticos nos muestran, que estamos ante una triada, digamos, de securitización, de inmunización y de higienización. Y en ese sentido, este es el encuadre informativo o comunicativo que nos está brindando los gobiernos, los diferentes gobiernos. Creo que ese es un punto, hay un feedback ahí. Creo que eso es un punto interesante que han discutido en algunas columnas periodísticas respecto a que en este momento se están tomando medidas de control político y se están tomando decisiones que el pueblo, o sea, las democracias estamos apoyando e incluso impulsando, y que tal vez en tiempos de paz, digamos, en tiempos de salud, pues más bien estaríamos en contra. Entonces, que también mencionaban que en muchos países en donde ya tenemos un histórico de gobiernos totalitarios, que entonces al presentarse esta situación, más bien nosotros mismos, sin darnos cuenta, estamos dándole más poder a nuestros gobiernos del que realmente lo haríamos en un momento normal. Y que estamos dándole atribuciones al gobierno que normalmente nosotros mismos no estaríamos de acuerdo. Natalia. Listo. Creo que esto porque lo mencionaste así como el refilón, sin embargo, dije cuando hablé de las teorías de la conspiración que tenían consecuencias nefastas, directas cuando se relacionaban con la salud. Sin embargo, hay otro segundo ejemplo que no mencioné en ese momento, que es cuando le dan impulso a los extremistas. No sé si a través de la historia se te ocurre, digo, en este caso hemos visto, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos acusando a China de ser la responsable del contagio de China como país, y a China como ciudadanos chinos ser responsables del contagio. Y no sé si como para darnos un ejemplo concreto de lo que puede significar esto de forma histórica, se te vienen a la mente un ejemplo de teorías de la conspiración que han terminado impulsando extremistas a perjudicar poblaciones gratuitamente, porque era eso, una teoría de la conspiración sin ninguna evidencia. Bueno, un ejemplo para gusto y desgusto de muchos es el misticismo de la figura del comunismo, ¿no? Ese fantasma que recorrió Latinoamérica y que generó guerras civiles, generó miles de muertes, generó que los Estados Unidos inyectaran millones de dólares a las economías latinoamericanas para impulsar programas de asistencia social que permitieran frenar el avance del comunismo en Latinoamérica. Podría ser un ejemplo. Pero ahora, en pleno siglo XXI, nos estamos enfrentando a una especie, si se podría decir, de protofascismos democráticos, dirían los Gilles Deleuze y Félix Guattari. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Donald Trump y Jair Bolsonaro ganan las elecciones presidenciales movilizando a ciertos electorados. Algunos muy afines a corrientes neopentecostales, religiosas,
otros muy afines a esta idea, por ejemplo, en Estados Unidos, de la libertad para comprar armas, de la libertad económica, individual, y nos están llevando a generar expresiones, manifestaciones o formas de protofascismos que atentan contra la democracia misma. Derrida, otro filósofo francés, dirá que la democracia es autoinmune y suicida, y es lo que comentaba Laura. Giorgio Agamben plantea que precisamente hay una transición desde el 11 de septiembre con los atentados terroristas a que los estados aumenten sus potestades sobre los ciudadanos a través de un estado de excepción, que lo entendemos como la limitación o supresión temporal de derechos delimitados, digamos, constitucionalmente. Entonces podríamos decir que estas teorías de la conspiración, diría Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, inician con la incubación de una insignificante idea en las personas. Y lo estamos viendo porque entonces la pandemia es una invención. O la pandemia es una respuesta de enojo de la naturaleza contra los seres humanos. Entonces, eso nos plantea escenarios muy complejos a los cuales debemos apostar por este tipo de espacios. El detalle es cómo llegamos a todas aquellas personas que no cuentan con acceso a Internet o con dispositivos tecnológicos que se hagan parte de esta democracia digital que en su momento el politólogo italiano Sartori puso en la palestra, por decirlo de alguna forma. Perdón, muchas gracias, Christopher. Por acá nos preguntan que entonces que si es posible que llegue algún gobierno a avisar del poder y la autoridad para el manejo del pueblo. Y pues precisamente eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que dichosamente en Costa Rica tenemos realmente un gobierno que se ha dedicado fuertemente a protegernos. Que, como decía Cristian Marín en una entrevista recientemente en un medio nacional, el gobierno no está tratando de controlarnos ni está en nuestra contra, y que todas las medidas de seguridad no son una cosa negativa. El gobierno realmente está buscando una manera de protegernos. Y en Costa Rica, pues dichosamente tenemos una democracia bastante efectiva, pero no es así en otros lugares del mundo. Entonces, precisamente como han visto, en algunos países donde las democracias son menos transparentes, es en los países en donde curiosamente mencionan que hay menos casos, o que dicen que no están reportando realmente la cantidad de casos que están teniendo en sus países, ¿no? Y esa transparencia es a lo interno y hacia lo interno de sus países. Entonces, pues son asuntos a considerar y que podemos seguir discutiendo bastante, pero para que podamos salir con tiempo de nuestro programa de hoy, entonces vamos a continuar con el profesor Miguel Rojas Quesada, quien es profesor de la Escuela de Física del TEC. Miguel es físico y es especialista en astronomía. Y la teoría conspiratoria que queríamos conversar con Miguel es porque en algunas redes y noticiarios se ha hablado que el virus es una estrategia de control de la población, pero ya no tanto control político, sino más bien que nos están preparando para un evento más catastrófico. Un evento que citan algunos alarmistas es que existe la posibilidad de colisión con un asteroide durante el próximo mes. Algunos hablan de llamaradas solares y otro tipo de eventos cosmológicos. Miguel, ¿qué tiene esto de cierto? ¿Hay algún evento cosmológico del cual tengamos que preocuparnos? Ok, gracias Laura por la invitación. Y sí, de hecho, como usted lo menciona, a raíz de que surgió este tema del coronavirus y que al inicio, de hecho, de esta pandemia surgió también
asociada al tema del coronavirus la palabra apocalipsis, entonces empezaron a surgir todo un montón de noticias asociadas que nos indican que más bien esto pareciera que es como el origen de otro montón de catástrofes que se van a avecinar. Y por supuesto, entre esas catástrofes que empiezan a circular por ahí, está el tema de la astronomía, ¿verdad? Y las posibles catástrofes que pudieran ocurrir producto de un evento astronómico. Yo de hecho encontré, aparte del que usted menciona, por ejemplo, del asteroide de 2 kilómetros que se acerca a la Tierra, encontré otros titulares que me llamaron bastante la atención. Por ejemplo, había uno que decía recientemente que los astrónomos habían descubierto una explosión jamás vista. Había otro que hablaba de un cometa que iba a ser tan brillante como la Luna. Hablaban de una lluvia de meteoros que iba a atacar a la Tierra. Y también hablaban, como usted lo menciona, de la actividad solar, ¿verdad? Entonces, de hecho, había una noticia que titulaba así de forma alarmista, cambios en el Sol inicia un nuevo ciclo. Además, hay otras personas que están reportando, por ejemplo, sonidos misteriosos que provienen del cielo, que los asocian con trompetas del apocalipsis, y también algo que usted mencionaba al inicio, que me pareció bastante interesante, es también una asociación entre los satélites, por ejemplo, la tecnología satelital, y el coronavirus, y también otras tecnologías como la red 5G y también su relación con el desarrollo del coronavirus. Entonces, bueno, la idea era justamente ir como por partes con cada una de estas noticias que han empezado a surgir alrededor del coronavirus y de estos eventos catastróficos que podían estar siguiendo a la pandemia del coronavirus. Respecto, por ejemplo, a lo de la explosión jamás vista, en realidad es una noticia que se refiere a una supernova. Es una noticia que sí, o sea, hay una supernova que se descubrió recientemente, es una supernova muy brillante, una supernova que es de un tipo bastante extraño. Sin embargo, o sea, el riesgo para que esta explosión alcance a la Tierra es básicamente nulo. O sea, esto es más bien un evento científico interesante, curioso, que nos despierta un montón de preguntas en el área de la astrofísica, pero que no corresponde a ninguna peligro para el planeta Tierra como tal. El tema del asteroide que usted menciona, efectivamente, ahora el 29, o sea, estamos a 9 días del paso cercano de un asteroide. Y sin embargo, cuando hablamos de cercano, también hay que saber qué tan cercano nos referimos. Y este asteroide, de hecho, va a pasar a una distancia que es 10 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Y es un satélite, es un asteroide de 2 kilómetros. O sea, realmente el riesgo de que este asteroide nos llegue a impactar es básicamente nulo. O sea, no hay posibilidades de que la atracción gravitacional de la Tierra modifique su órbita de tal forma que choque contra nosotros. Y otra cosa que es súper interesante es saber que este tipo de acercamientos son también muy comunes. Tal vez ahora, en este momento de la pandemia, estamos mucho más pendientes de este tipo de noticias, y como la gente está en casa, no sé, ahí revisando redes, se da cuenta de este tipo de acercamientos y entonces se alarma un poco. Sin embargo, estos acercamientos son bastante comunes. Existe toda una red que se encarga de monitorear estos objetos cercanos a la Tierra, y algunos todos los días, bueno, no todos los días, pero cada nada se están descubriendo nuevos cometas, se están descubriendo nuevos asteroides, y algunos de ellos justamente se descubren cuando están cerca de pasar por la Tierra. Y de hecho esto podría parecer una mala noticia, pero en realidad no lo es, porque algunos asteroides se descubren cuando están muy cerca de la Tierra, y es porque son muy pequeños. Entonces, claro, cuando están lejos son muy difíciles de detectar, pero cuando están cerca, entonces ahí sí pueden empezar a ser perceptibles por nuestros telescopios. Y en el caso más bien de los asteroides muy grandes, que sí podrían en algún momento poner en peligro la vida en la Tierra, estos asteroides son más fáciles de ver cuando aún están lejos, ¿verdad? Entonces, sería más fácil de avisar a la población. Y en este momento no hay ningún asteroide que se dirija hacia la Tierra, digamos, y que pudiera poner en peligro la vida en la época reciente. También esta otra noticia que hablaba, por ejemplo, sobre el cometa que iba a ser tan brillante como la Luna, y es interesante porque el cometa, o los cometas en general, tienen como una mala fama de asociarse a pandemias. Y este cometa, bueno, se refiere a un cometa que se llama Atlas, que se descubrió el año pasado. Y sin embargo, cabe destacar que los cometas no representan, o este cometa en particular, no representa ningún riesgo porque va a pasar a distancias aún mayores. O sea, este cometa va en camino hacia el Sol. Y cuando va de camino hacia el Sol, ahí de paso pasa cerca de la órbita terrestre.
Y más bien generó mucha expectativa porque su curva de luz, o sea, el brillo de este cometa empezó a crecer muy rápido. Entonces empezaron justamente a decir que en algún momento, si seguía ese comportamiento, iba a ser tan brillante como la Luna. Lo cierto del caso es que ese cometa, como le pasa a muchos otros cometas, conforme se fue acercando al Sol, se fragmentó y ahora más bien se partió en varios pedazos y su brillo está disminuyendo. Entonces, ya nos quedamos con las ganas de ver este cometa brillante. Nada más ahí para ponerlos en contexto, la diferencia entre un cometa y un asteroide es que, bueno, un asteroide es una roca sólida, la mayoría está entre la órbita de Júpiter y Marte, y en algunas ocasiones, alguna de estas rocas, pues entonces se puede desviar hacia lo interno del sistema solar y pasar relativamente cerca de la Tierra o de algún otro planeta, o sencillamente ni siquiera pasar cerca de ninguno. Pero es una roca sólida. En cambio, los cometas vienen de una región más externa del sistema solar y esto nos lo podemos imaginar como un pedazo de hielo. Y entonces, cuando estos pedazos de hielo se van acercando hacia el Sol, entonces empiezan a derretirse. Y en ese proceso donde se derriten, entonces se les forma esta famosa cola, que si llegan a ser muy visibles, pues entonces se pueden ver a simple vista. Y esta era la expectativa con este cometa. La idea era que si seguía esta trayectoria y este brillo que estaba incrementándose, en algún momento iba a poder ser visible a simple vista y realmente estuviera siendo un espectáculo digno de admirar. Sin embargo, pues ahora más bien las expectativas es que esto no va a ocurrir porque ya el cometa se fragmentó en ese proceso de acercamiento hacia el Sol y no tiene el brillo que se esperaba. Y nuevamente tampoco la órbita de este cometa o algún otro representa en este momento algún riesgo inminente para la Tierra. También había noticias sobre lluvias de meteoros y estos son pedacitos de roca que entran a la atmósfera y cuando se queman generan esas estrellas fugaces que observamos. Y sí, efectivamente tenemos una lluvia de meteoros cerca, que son las Líridas, pero más bien esta es una oportunidad para disfrutar y no para asustarnos, porque estos eventos son inofensivos. O sea, estas rocas son de un tamaño pequeño, que de hecho básicamente ninguna toca la superficie de la Tierra, sino que se queman conforme van cayendo en la atmósfera y más bien corresponde a una actividad que podemos hacer en la noche, observar esta lluvia de estrellas que se llama las Líridas. Respecto a la actividad solar y la noticia de que el Sol había entrado a un nuevo ciclo, esto es cierto, estamos entrando al ciclo solar número 25, pero cabe destacar justamente eso, o sea que esto es un periodo repetitivo del Sol. Cada 11 años cambia la actividad en el Sol, es un ciclo que ya conocemos desde los años 1600, o sea, es de hecho uno de los registros astronómicos más completos que tenemos, porque desde 1600 y hasta la fecha hay imágenes del Sol todos los días. Y por eso sabemos que aproximadamente cada 11 años el Sol cambia su actividad. Entonces, en este momento estamos en un periodo de mínima actividad y a partir de aquí en adelante lo que va a suceder es que en los próximos años, y no estamos hablando del futuro cercano, sino en los próximos años, la actividad solar va a ir creciendo. Y no es la primera vez que esto ocurre, sino que, como les digo, este es el ciclo solar número 25. O sea, ha ocurrido durante mucho tiempo y tenemos una muy buena idea de cómo es que funciona este ciclo. Y sin embargo, más bien las predicciones de qué tan fuerte puede ser este ciclo solar y si puede generar una actividad peligrosa para la Tierra, este ciclo pareciera que más bien va a ser más débil que el ciclo anterior. Hay un comportamiento de los últimos ciclos de actividad solar que nos demuestran que la actividad o el pico de actividad del Sol ha ido disminuyendo. Entonces, algunas personas incluso consideran que este ciclo número 25 va a ser aún más débil que el ciclo 24 y que más bien entonces las posibilidades de tener un evento que represente también un riesgo para la Tierra son pequeñas. Y bueno, realmente estas llamaradas solares no es que tienen como un impacto directo sobre la vida en la Tierra, así porque afecten directamente a los organismos, porque dichosamente tenemos el campo magnético que nos protege, pero luego que podrían generar eventualmente una actividad solar muy fuerte es un impacto sobre las tecnologías de comunicación, como los radares o los GPS. Sin embargo, no es como que directamente atentan contra la vida. Respecto a estos sonidos misteriosos y las trompetas del apocalipsis, es muy interesante porque hay reportes de muchos lugares de personas que han empezado a escuchar cosas extrañas. Y es interesante porque ahí me puse a averiguar, bueno, qué es lo que nosotros necesitamos para escuchar algo, cuáles son las condiciones que se requieren para que uno escuche un sonido. Y ahí me di cuenta que, bueno, son 3 aspectos súper importantes que se tienen que cumplir para nosotros poder escuchar algo. Primero, que la frecuencia sea audible, o sea, que sea un rango en el cual nosotros podamos escucharlo con el oído humano.
Después que el volumen sea suficiente, y un aspecto que es súper importante para este momento es el apantallamiento, o sea, que no hayan otros ruidos que apantallen ese sonido. Y yo creo que el mejor ejemplo, de hecho, que les puedo dar es justamente, y aprovechando la colaboración con Pint of Science, es el hecho de cuando uno intenta conversar en un bar. Cuando uno intenta conversar en un bar, la persona que está hablando con uno habla en una frecuencia que definitivamente el oído humano puede escuchar, probablemente lo hace en un volumen que sea adecuado para que el oído humano lo pueda escuchar, pero si hay un apantallamiento de los ruidos del entorno, pues sencillamente no se puede, ¿ok? Entonces, algo así pasa con los ruidos que estas personas han empezado a escuchar en la Tierra. O sea, el tema es que ahora la sociedad se ha vuelto más silenciosa y entonces ese apantallamiento ha disminuido. Y esto nos permite, por primera vez, tal vez para esta generación, escuchar los ruidos propios de la Tierra, escuchar justamente los silbidos que causa el viento, escuchar cómo a veces cuando el viento pasa a través de un cañón genera sonido, como un rayo muy lejano puede escuchar, puede generarnos también un retumbo que puede viajar por miles de kilómetros, pero que, claro, si nosotros estamos tan ocupados en una vida cotidiana y no tenemos una pausa y estamos rodeados de un montón de ruidos, nunca los vamos a notar. Pero ahora, como hay más silencio, entonces se han empezado a reportar gente que escucha cosas que es básicamente la Tierra, el sonido natural de la Tierra. Y por último, nada más comentarles este asunto de las tecnologías, por ejemplo, satelitales o de las redes 5G y su relación con el coronavirus, y mencionarles que realmente la probabilidad de que esto sea real es muy baja, porque las antenas de las tecnologías como 5G, satelitales y demás, emiten en las ondas de radio. Y usualmente los que se aprovechan de estas noticias utilizan el término que podría sonar algo aterrador, que son ondas electromagnéticas. Y cuando escuchamos ondas electromagnéticas, podemos pensar en alguna cosa tenebrosa. Sin embargo, las ondas electromagnéticas van desde las ondas de radio y televisión, la luz visible, esta misma que tenemos en todas partes, es también una onda electromagnética, y hay otras como la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Sabemos que la luz ultravioleta es peligrosa, por eso hay que ponerse protección solar. Sabemos que los rayos X y los rayos gamma son peligrosos, por eso hay que estar expuestos con cuidado, por ejemplo, una radiografía. Y, por ejemplo, por eso es que hay que tener un montón de cuidados cuando se utiliza la tecnología para fusión nuclear o fisión nuclear, porque los residuos radiactivos pueden generar estas ondas electromagnéticas que son peligrosas. Pero no todas las ondas electromagnéticas son peligrosas. Tenemos el otro lado, la luz visible, que yo creo que nadie le tiene miedo a encender un bombillo, o sea, sabemos que es inofensivo, y mucho menos energéticas son aún las ondas que vienen en estas tecnologías. O sea, las ondas que se utilizan para la red 5G y se utilizan también para las comunicaciones satelitales son ondas que tienen mucho menos energía aún que la luz visible. Entonces, es muy poco probable que estas ondas causen un daño, y mucho menos la propagación de un virus. Incluso las noticias se basan en premisas falsas, ¿verdad? Como decir que esta ciudad en China fue la primera en tener tecnología 5G. Esto es falso. En Asia ya hay otras ciudades que han estado implementando la tecnología 5G y que no se han visto afectadas por el virus. Entonces, esta correlación que hace incluso se basa en premisas falsas. Y bueno, entonces, a modo de conclusión de todas estas noticias que estuve buscando y estas teorías de conspiración, a la luz de lo que conocemos actualmente, pareciera que no. O sea, no estamos ante el inicio de un apocalipsis, y el coronavirus no es la primera de muchas catástrofes que están por venir. Muchísimas gracias, Miguel. Qué montón de cosas que yo no sabía. Fue un montón de información, y creo que vamos a tener que volver a conversar con vos con más tiempo de algunas de estos aspectos cosmológicos. Por ejemplo, lo que mencionabas de los ciclos del Sol, y no tenía ni la menor idea que eso sucediera, por ejemplo. Entonces pasamos a las preguntas de Nazaret y Natalia, compañeras. Bueno, a mí me interesa saber si en este momento algunos organismos o instituciones de investigación importantes como la NASA o demás se han pronunciado respecto a esto, porque, digamos, luego de tu espacio, cabe destacar que la teoría nos parece bastante falsa, ¿verdad? Pero a nivel de estas organizaciones que tienen tanto poder también, a nivel de difusión científica,
Me gustaría saber si se han pronunciado respecto a este tipo de teorías. Sí, bueno, particularmente con este tema de las conspiraciones o de las teorías más bien catastróficas o cataclísmicas en el tema de la astronomía, no son nuevas, se ponen más de moda en este tipo de temporadas, ¿verdad? Donde tenemos una pandemia o una cosa por el estilo, pero no son nuevas. Entonces, la NASA y demás hace todo un esfuerzo de comunicación que no se limita solamente a este momento, sino que constantemente hay un montón de organizaciones que tienen que ver con la parte de astronomía que pasan publicando en sus perfiles la información verídica, ¿verdad? Y más bien invitan a la gente, por ejemplo, a observar la lluvia de estrellas, sino a que le tengan miedo a una posible colisión o a un asunto de estos. Igual cuando aparece un cometa o algo por el estilo, más bien se invita a las personas a que si es posible observarlo, pues que lo hagan y que lo disfruten, y que más bien desmentir esas teorías que intentan generar pánico a partir de un evento astronómico. Pero sí, es un esfuerzo constante porque en el campo de la astronomía estas teorías cataclísmicas no son novedad, digamos. Natalia. Sí, con nosotros, sí. Sí. Nada más un poco lenta accionando mi cámara. He escuchado y he tenido esta discusión con bastante gente antes del coronavirus, que mucha gente habla de las redes de telecomunicaciones e insisten que, aunque vos fuiste, digamos, específico, trabajan en la zona de las ondas de radio, que son microondas y que las microondas cocinan y que entonces básicamente, o sea, porque la aseveración es, los teléfonos no están cocinando. Entonces, una vez más, como que le des este concepto de las telecomunicaciones, redes 3G, 4G, 5G, y de pronto, ¿en qué se parecen las microondas a las ondas de radio y en qué no se parecen y por qué no nos estamos cocinando? De hecho, hay una leyenda urbana de que si uno pone un huevo entre dos celulares, que en 30 Cocinadito. minutos se cocina. Ajá. Exacto. Sí, bueno, ahí tal vez justamente, bueno, las ondas de microondas, estas que utilizamos para calentar los alimentos, utilizan un principio que lo que hacen es, bueno, esta onda lo que hace es oscilar o poner a oscilar el agua dentro de los alimentos, y por esto es que estos alimentos se calientan. Pero para poder poner a oscilar el agua dentro de un alimento, se requiere que ocurra a una frecuencia específica. Entonces, todos los microondas que uno tiene en la cocina, pues trabajan en esa frecuencia específica que hace oscilar o que hace vibrar el agua para entrar en resonancia con eso. Esto es una propiedad que tiene el agua, tiene que ver con su estructura molecular y es una frecuencia muy específica, ¿ok? Entonces, las tecnologías que nosotros utilizamos, los celulares y demás, aunque pueden estar cerca del rango de microondas, las microondas es un amplio rango del espectro, pero la microonda que se utiliza para calentar el agua es una frecuencia muy específica. Entonces, digamos, no se puede decir que todas las microondas sirven para calentar el agua, ¿verdad? Sino que es realmente una franja muy específica del microondas que pone a oscilar el agua de una forma que hace que los alimentos se calienten. Pero entonces, más bien, de hecho, las ondas que se utilizan en telecomunicaciones van del borde del microondas y hacia el radio. Entonces son oscilaciones mucho menos energéticas que no tienen esa capacidad de poner a oscilar el agua de esa forma y por lo tanto de calentar o de cocinar. Súper. Muy bien. Entonces, bueno, como este fue nuestro episodio piloto, tal vez se nos va a extender un poquito el tiempo de lo que planeamos. Nos queda una sección de conclusiones y preguntas generales y algunas preguntas que tienen entre sí los panelistas. Entonces, este es el momento para que los panelistas puedan hacerse algunas preguntas y mientras tanto voy a habilitar una votación. Entonces, este es el momento para que ustedes todos que están en la audiencia participen en su opinión al respecto de estas teorías. Entonces, voy a habilitar acá la votación y ustedes pueden votar respecto a si ustedes consideran que el virus fue creado en un laboratorio, si es falso o verdadero, si el virus es un complot del gobierno o si el virus es una estrategia para encubrir otra catástrofe. No hay respuestas correctas. Todavía no hay evidencia para algunas de estas cosas poder decir si es cierto o no. Para otras quizás un poco sí, un poco más. Y también pues vamos a tener
a contrastar las respuestas de ustedes con las de nuestros invitados del día de hoy. Me comentaba por acá Alejandro respecto a el papel que tuvo y que tiene algunos países, tanto en esta crisis como en las elecciones de Estados Unidos de hace ya 2 años. Específicamente se ha hablado mucho del papel de Rusia en todo esto y que es como un actor que entra y sale y no sé, hay algunas fábulas en donde a veces hay como un personaje que nada más llega, causa estragos y sale corriendo y nadie se dio cuenta. Entonces nos preguntaba Alejandro, tal vez si puedes vos hacer la pregunta más claramente y si la conversamos un poco más entre nosotros. Sí, bueno, también considerando el papel que tiene el precio de petróleo, ¿verdad? Si vieron las noticias, está en niveles mínimos, casi cero. Y en ese juego también de inteligencia, no se ve a Rusia jugando un papel predominante. Y la pregunta aquí, desde el punto de vista político, era cómo se interpreta a Rusia con el juego de petróleo, a un Japón que manda a sacar las plantas de China, si hay algún juego ahí interesante político que no estamos viendo, ¿verdad? Y eso era lo que quería un poquito poner sobre la mesa, a ver si sobre todo Christopher nos podía dar un poquito de lucidez. Y hay una pregunta más que quería, nada más entre paréntesis, para Miguel, y es que vi ahí una pregunta que nos hacen sobre si es posible desactivar el virus a través de ondas, o sea, no al revés, sino si uno puede usar una microondas para desactivar proteínas o parte del virus. No es al revés. Porque, o sea, al revés, si uno puede desactivar el virus a través de microondas. Yo recuerdo que he usado microondas para aumentar la energía cinética y en algún momento el movimiento, la vibración hace que se desacoplen ciertas proteínas, pero quisiera la información también desde el punto de vista físico, ¿verdad? Son dos, una lo de Rusia para Christopher y esta otra para Miguel, que no es mía, sino que la estoy rescatando de la audiencia. Creo que esta también lo que está diciendo Alejandro es que nos pregunten por acá que si es posible que el virus quede en las personas, pero se activa hasta que entra en contacto con las redes 5G. Entonces, para así matar a las personas dirigidamente. Entonces, bueno, ciertamente, como dice Alejandro, hay ciertas ondas que se pueden utilizar para inactivar diferentes organismos. Los virus están ahí como en un umbral entre si están vivos o no, y hay una discusión científica al respecto. Y ciertamente nosotros trabajamos, digamos, para poder inactivar un virus en el laboratorio, tenemos que darle una dosis de radiación gamma, que es una radiación bastante, digamos, fuerte, muy alta. Por lo tanto, yo no consideraría que un virus se pueda inactivar fácilmente por ondas electromagnéticas de dispositivos de uso doméstico. Ahora, de si lo podemos activar, realmente no tengo una opinión al respecto. No sé si a Alejandro se le ocurre alguna idea de cómo una onda electromagnética podría, no sé, ¿verdad? Diría que es difícilmente. poco probable, pero quería rescatar la pregunta porque me parecía interesante para la discusión, ¿verdad? En algún momento yo recuerdo haber usado ondas de microondas para aumentar la energía cinética para reacciones enzimáticas, pero es algo muy controlado porque, ¿saben? El microondas genera calor, entonces destruye los materiales. Y las microondas, estamos hablando de ondas muy, muy cortitas, que son diferentes a 5G, que son ondas muy, muy grandotas, como bien lo explicaba Miguel, ¿verdad? O sea, la partícula es la partícula y la onda es muchísimo más largota, en cambio las microondas son muy, muy chiquititas. Y entonces lo veo poco posible, pero quería también la opinión de Miguel, a ver cómo lo veía. Nazaret. Pero en ese caso yo creo que lo que activa la energía cinética en el caso enzimático más bien sería el calor como tal, no las microondas.
La Sí, vibración. tal vez entonces para aportar de una vez en esa pregunta, efectivamente, digamos, como dice Nazaret, el tema ahí está más bien en el calor, ¿verdad? Entonces, con estas ondas de microondas, uno lo que puede generar es calor. Y este calor, por supuesto, puede entonces aumentar algunas reacciones biológicas. Sin embargo, digamos, para poder desactivar o para poder destruir una molécula, como también mencionaba Laura, se necesita que la energía que tenga esa radiación sea mayor. O sea, de hecho, todas estas radiaciones se clasifican en radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Estas, que son radiaciones ionizantes, son las que tienen la capacidad de arrancar algunos electrones dentro de esas moléculas y arrancar esos electrones de las moléculas, entonces puede hacer que se dé una reconfiguración, ¿ok? Y entonces que algunas, no sé, algunos pares de bases o alguna cosa por el estilo puedan cambiar por completo porque hay una reconfiguración de la molécula. Sin embargo, eso es específicamente para las radiaciones ionizantes y ahí estamos hablando de rayos X y rayos gamma. Ahí no estamos hablando del caso de las microondas. El asunto con las microondas es nada más en estas frecuencias específicas en las cuales se puede generar calor. Sin embargo, sí, yo veo también muy poco probable que haya una activación producto de esta generación de calor y como les decía, incluso estas ondas que se utilizan en las redes 5G y para las telecomunicaciones en general son ondas mucho más largas y mucho menos energéticas, entonces tampoco tienen esta capacidad de generar calor. Y si no tienen esa capacidad de generar calor, pues entonces tampoco veo muy probable que aumenten la actividad del virus, por ejemplo. Alejandro, levantaste la mano. No, te estaba dando una manita arriba, un like. Ah, Todo bien, excelente. creo que también sería muy difícil que eso se haga de manera dirigida, ¿verdad? Porque en el caso de que entonces nosotros 6 que estamos acá, todos tuviéramos el virus y se activara una fuente de emisión de ondas electromagnéticas, hay que pensar que esas ondas van a salir del emisor en forma de una onda que no es nada más como nos la imaginamos, digamos, como una ola, sino que es como cuando echamos una gota, una piedra en una taza con agua, que la onda va a ser en todas las direcciones. Entonces, digamos, no hay manera como de dirigir para que solamente la onda... O sea, si no es un láser eso, Exacto. que tiene una direccionalidad, son ondas que van a salir de forma, digamos, más distribuida en el espacio. O sea, sería muy difícil hacerlo de manera como, Sí, como a usted sí y a usted no. Correcto. Sí, de hecho se va disipando, la propagación decae como 1 sobre R cuadrado y o sea, realmente entre más distancia, rápidamente la intensidad de la onda disminuye. Entonces sería muy poco probable, o sea, aún intentando hacerlo, digamos que el radio de acción que podría tener sería, si acaso, a lo sumo a la par de la antena, ¿verdad? Y realmente lo veo también muy poco probable por lo que hablábamos de que no tiene la energía suficiente. Sí. Pero aún ya una persona, una cuadra después, ya la intensidad ha caído un montón para entonces. Entonces, la probabilidad de que esa persona también sienta el efecto de la antena es muchísimo menor. Regresemos a la pregunta para Christopher. Bueno, Rusia durante mucho tiempo se creyó que había perdido su liderazgo mundial, pero en las últimas décadas se ha observado que ha empezado a tomar un cierto liderazgo regional. Y hablo más en clave geopolítica hacia China, Japón y hacia Europa. Hablando desde los recursos geoestratégicos como es el petróleo, porque Rusia abastece de petróleo a muchos países de Europa y a la misma China. Ahora nos vamos a enfrentar, ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han empezado y los bancos centrales de cada país a anunciar una recesión económica, lo cual provoca que se empiecen a generar pánicos financieros en las bolsas de valores o de mercado. Como se pudo, leer hoy en un artículo, una noticia muy breve de Amelia Rueda, el petróleo cayó a precios sumamente bajos a nivel histórico, lo cual eso se ve, un poco entre la oferta y la demanda, ¿no? Hay demasiada oferta
porque los países no están comprando petróleo debido a que estamos confinados o en aislamiento, ¿verdad? Hay una especie de congelamiento en el momento que está generando ciertos pánicos financieros. En el caso de Japón, bueno, ya una política de Donald Trump ha sido incentivar a que las empresas estadounidenses regresen a los Estados Unidos, previendo todas estas vacíos o interrupciones abruptas en la circulación libre, digamos, de personas, capitales, bienes y servicios. Pero definitivamente vamos a empezar a ver muchos recursos geoestratégicos que empiezan, a sufrir pánicos financieros en las bolsas de valores de Europa y de Estados Unidos principalmente. Y eso puede ser utilizado en la política exterior de Rusia como una amenaza latente a si seguirá abasteciendo o no, o por ejemplo se está diciendo que las industrias petroleras están vendiendo los barriles de petróleo a bajo costo a sus principales clientes para evitar precisamente que haya estos pánicos financieros. Sin embargo, entre la semana pasada y la Organización Mundial de Países Petroleros aún estaba a la espera de una respuesta del gobierno de México alrededor de cuál va a ser el camino, digamos, o la vía a tomar en los próximos meses. Porque todavía no se sabe cuándo se van a levantar las cuarentenas o los aislamientos según los países, dadas de la incertidumbre a nivel científico que existe y que permitiría sostener medidas sanitarias a mediano o corto plazo. Gracias, Christopher. Muy bien, entonces vamos ahora a nuestra sección de votación. Entonces tenemos que un 97% de las personas que están en la audiencia en este momento votaron y los resultados indican que, vamos a compartir los resultados, un 85% de nuestra audiencia vota que el virus fue creado en un laboratorio, es una teoría falsa. ¿Qué piensan de esto nuestros panelistas del día de hoy, compañeros? ¿Fue el virus creado en un laboratorio? Falso. Falso por unanimidad. Ah, Alejandro, qué vacilón, es que pierdes tu cara. El mío se pierde, sí. Falso. Ah, sí. Falso también, es que mi papelito quedó aquí, en medio de otros papelitos, pero se los juro que había dicho que falso. Es que tengo muchos apuntes. Ahí está. Falso. ¿Es el virus un complot de algún gobierno? Nuestra audiencia contesta en un 84% que no, es falso. ¿Qué piensan nuestros panelistas? Falso por unanimidad, pero ¿qué dijo ahí Nazaret? No, que sin embargo puede ser que algunos países se terminen viendo beneficiados o afectados, o sea, en gran medida debido a la pandemia. Correcto. Yo solo quiero apuntar que hay una parte de mí, o sea, creo que las dos primeras preguntas se contestan relativamente juntas, pero que hay una parte de mí que sigue siendo, sí, fijo, esto es algo más, pero sí hay que contestar con lo que nos dicen las evidencias falsas, ambas primeras dos. Yo veo como bióloga, o sea, desde el punto de vista de la biotecnología y del área de la biología, igualmente veo que la posibilidad de que el virus haya sido creado en un laboratorio es muy poco probable. Ahora, la posibilidad de que el virus haya sido aislado en un laboratorio y que se haya escapado de ese laboratorio existe posiblemente un 0,00001% y que del todo no lo tenemos que descartar porque no tenemos evidencias para decir sí o si no, pero genéticamente
no hay evidencias de que el virus sea artificial y eso es muy difícil de falsificar. Respecto a si el virus es un complot de algún gobierno, también, como dice Natalia, le doy el beneficio de la duda. Sí, no, Especialmente cuando uno ve la cara de Putin en las conferencias de prensa, que es como, no les voy a decir. sí, sí, todavía estamos en un juego de ajedrez, o sea, no, nada está escrito. Bueno, lo que yo creo que no se puede negar es el uso político que le han dado a la pandemia, porque eso Claro. sí es como más evidente, digamos. Sí, sí, claro. Y precisamente, pues, hay gobiernos totalitarios que van a aprovecharse de la situación para tomar ciertas medidas. Y como les decía, yo realmente me siento muy orgullosa en este momento de ser tica y que yo realmente me siento también bastante contenta con la respuesta que hemos tenido de nuestras autoridades a la situación. Y la última pregunta, ¿es el virus una estrategia para encubrir otra catástrofe? El 91% contesta que es falso. ¿Y nuestros panelistas? Falso. Bueno, Ay, Miguel nos pone que es verdadero, ¿se imaginan? Todo soy parte del complot. Okay. De hecho, en las respuestas de nuestros espectadores tenemos que el 15% y el 16% contestaron que la mayor probabilidad de que el virus fuera creado en un laboratorio, que sea un complot del gobierno, y solamente un 9% que el virus sea para encubrir otra catástrofe. Entonces, por un lado, eso nos da esa idea, nos dio una idea de que estamos bastante conscientes de que la situación es real y pues que todavía tenemos dudas de cómo enfrentarla. Nada más, tal vez para rescatar una de las preguntas que vi ahí, para tranquilidad tal vez de algunas personas, que preguntaban que si solo la NASA es capaz de detectar estos asteroides, ¿verdad? ¿Qué pasa si la NASA de pronto es ahí corrupta y nos quiere mentir a todos? La realidad es que no, o sea, son muchas organizaciones e incluso en el tema de la protección contra los asteroides, las redes son abiertas, entonces incluso participan gente con telescopios desde sus casas. O sea, gente que ya, bueno, no es un telescopio pequeñito, sino un telescopio más grande, pero gente que es aficionada y que le encanta este tema de estar descubriendo asteroides, de estar descubriendo cometas y demás, y hasta hay participación ciudadana, ¿verdad? O sea, de la gente que desde sus casas, con sus telescopios, también hace monitoreo. Entonces, por ahí. Perfecto. Muy bien, Nazaret y Natalia, ¿tienen alguna conclusión final? Unido a esto que estaba comentando Miguel, me parece importante destacar que una de las herramientas que tenemos para traernos abajo todas estas teorías conspiratorias es los datos abiertos, y como ciudadanos tenemos el derecho de exigir a los gobiernos que nos abran los datos. De hecho, el Ministerio de Salud ya abrió un archivo en internet, ustedes pueden accesar, donde se pueden ver los datos diarios, cómo va avanzando. Y eso me parece muy importante. O sea, hay iniciativas de Open Science, Open Data, y es algo que tenemos que rescatar de esta pandemia. Sector privado, sector público, universidades, entre países, todos hemos trabajado en conjunto para tratar de salir lo mejor posible de esta crisis. Entonces es algo que incluso se podría proyectar para trabajar en otras enfermedades que hasta el momento no tienen una cura como tal o un tratamiento como tal, incluso unir todos estos sectores de nuevo. O sea, la cooperación internacional que se ha realizado y la cooperación entre las empresas privadas y los sectores de investigación también ha sido impresionante. Es normal tener preguntas, es normal tener dudas, es importante espacios honestos. Y yo no creo que acá tengamos todas las preguntas, todas las respuestas, disculpen, ni creo que alguna persona en este momento tenga todas las respuestas. Estamos escribiendo la historia como vamos, y es importante ser parte de ella. Participemos en estos espacios y busquen fuentes confiables, siempre sean críticos, incluso de las fuentes confiables. Traten de verificar la información con datos, y ese es el mensaje que tengo que darles yo como conclusión para el día de hoy. Natalia. Un poco en la línea de NASA como científica,
pregunten, 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 y si no les dan una respuesta buena, vuelvan a preguntar. Pero una vez que les contesten con una respuesta que ustedes consideran, ok, eso me suena, respiren un poco, mastiquen así la respuesta en su cabeza, porque tenemos que separar a veces la desconfianza que nos da una persona de la desconfianza que nos da su idea. Hay mucha gente que desconfía per se, por ejemplo, del gobierno, en general, no, de este o los demás. Sin embargo, en este momento es nuestra fuente general de información que hasta el momento, por lo menos en Costa Rica, ha resultado fiable. Leía una de las preguntas que estaba por ahí y decía, bueno, si yo no soy científico, ¿dónde busco información confiable? Y yo considero que en este momento fuentes como el Ministerio de Salud para temas de contagio y eso son fuentes muy confiables y podemos sentirnos seguros, pero eso no quiere decir que no las cuestionemos. Comparemos lo que leemos y creo que, por otro lado, nos hemos contado como mucho el chiste de que la gente de la teoría de la conspiración son gente que están encerrados en un cuartito así con un sombrerito de papel aluminio diciendo cosas muy locas, y porque eso es como lo que nos han pintado toda la vida. Sin embargo, hasta donde nosotros no estamos aportando a ciertas teorías de la conspiración en un ambiente como este, mandando el primer audio reenviando el primer audio que nos mandan, o incluso la pregunta desde el lugar malicioso, que lo que quiere es hundir y no conocer más. Entonces, pues sí, pregunten hasta el cansancio, comparen, duden siempre, pero una vez que tengan respuestas, piénsenlas y vean si es que se están abrazando a una idea de desconfianza o si es que la respuesta sigue teniendo huecos grandes. Creo que también rescatar que en tiempos como estos, donde pues estamos todos experimentando mucha ansiedad, es lo más lógico que busquemos explicaciones. Y como decía Natalia al inicio, nos explicaba cómo es que surgen las teorías conspiratorias, pues básicamente es algo totalmente natural que estemos buscando una respuesta. Pues creo que de hecho de muchas de estas cosas, cuando nos hacemos una pregunta, ese es el primer paso del método científico. Y hacernos una pregunta y buscar información para resolver esa pregunta, pues ese es el mecanismo que tenemos que seguir y pues como decían las compañeras, buscar fuentes confiables. Muy bien, pues debimos haber terminado hace casi media hora, así que vamos a concluir esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y invitados, a Miguel, Alejandro y Christopher por acompañarnos el día de hoy, Nazaret y Natalia por participar en la organización de este evento, y a todos ustedes que nos están escuchando desde casa, el sillón, la cama, donde sea que estén. Hemos llegado al final de este primer episodio de Hablemos de Ciencia. Como les mencionábamos, esta va a ser una serie de webinars organizados por el Tecnológico junto con el equipo organizador del Festival Internacional Pint of Science. Y pues nuestro objetivo va a ser comunicar un poquito de los avances o de los eventos más recientes en temas de interés científico. Para próximos eventos pueden seguirnos y buscar información en el sitio web del TEC y en el sitio web de Pint of Science. Muchas gracias, compañeros, por su presencia el día de hoy. Muchas gracias a la audiencia y damos por concluido nuestro primer episodio de Hablemos de Ciencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.